Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del 6IME, sección A, y el día de hoy, junto con mis compañeros, estaremos presentando uno de los temas más importantes de la probabilidad y la estadística. Este tema es la distribución de Poisson. Pues bien, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado, en donde tendremos una variable aleatoria llamada x, la cual puede representar el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna otra unidad similar o derivada de estas. Asimismo, sabemos que la distribución de Poisson parte de la distribución binomial, la cual, si hacemos un repaso rápido, esta trata de una probabilidad discreta, que básicamente cuenta el número de éxitos de una secuencia, llamémosla n, independientes entre sí, con una probabilidad fija. Pues bien, en la distribución de Poisson, cuando se realiza un experimento muchas veces, la muestra n es grande y la probabilidad de éxito p es baja. Es aquí en donde aplicaremos el modelo de distribución de Poisson. Ahora, todo esto lo podemos resumir en la siguiente fórmula. Antes de aplicar la fórmula de la distribución de Poisson, debemos verificar que se cumplan los siguientes supuestos. Si no se cumplen, entonces no estamos ante una distribución de Poisson. Número 1. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Número 2. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de igual longitud. Número 3. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Número 4. Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Si todos los supuestos se cumplen, entonces estamos frente a una distribución de Poisson y podremos aplicar la fórmula P de x igual a k igual a lambda elevado a k sobre k factorial por e elevado a menos lambda, donde k es el número de ocurrencias del evento o fenómeno, donde k solo toma valores enteros y mayor es igual a 0. Lambda es el número medio de resultados en el intervalo dado. Y e es la base de los logaritmos naturales, con un valor de 2.7182. Explicación gráfica. La gráfica de Poisson muestra el número observado de defectos con respecto al número esperado de defectos. La línea diagonal muestra dónde se ubicarán los datos si siguieran perfectamente la distribución de Poisson. El eje horizontal es el índice x. La función solamente está definida en valores enteros de k. Las líneas que conectan los puntos son solo guías para el ojo y no indican continuidad. Función de densidad de probabilidad. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de μ igual a 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular. Inciso A. La probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Primero, definiremos nuestra variable aleatoria. X es igual al número de pacientes que llegan en un día. Además, nos indican que esta variable aleatoria x sigue una distribución de Poisson, entonces podemos aplicar la siguiente fórmula. Calculamos la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, es decir, F3. Además, el enunciado nos indica que llegan en promedio 4 pacientes por día, es decir, μ4. La resolución sería la siguiente. F3 es igual a Px igual a 3 igual a e elevado a la menos 4 por 4 elevado a la 3 sobre 3 factorial. F de 3 es igual a Px igual a 3 igual a 0.01832 por 64 sobre 3 por 2 por 1. F de 3 es igual a Px igual a 3 igual a 0.1954. Esta es la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día.
es decir, de 0.1954 o 19.54%. Calculamos la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día, es decir, f de 5. Además, el enunciado nos indica que el enunciado que llegan en promedio 4 pacientes por día, es decir, μ es igual a 4. Entonces tenemos que f de x es igual a p de x que es igual a x, y esto a su vez es igual a e elevado a la menos μ multiplicado por μ elevado a la x sobre x factorial. Sustituyendo, f de 5 es igual a p de x que es igual a 5, y esto a su vez es igual a e elevado a la menos 4 multiplicado por 4 elevado a la 5 sobre 5 factorial. Y tenemos como resultado que f de 5 es igual a p de x que es igual a 5 es igual a 0.1563. Entonces la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día es de 0.1563 o 15.63%. Problema. Harry Potter está capturando ranas. El número medio de ranas que captura es de 4 ranas cada hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora capture menos de 3 ranas? El propósito de este problema es buscar ranas durante un determinado tiempo. Entonces, sea el evento, encontrar una rana en un cierto momento de ese tiempo, y tenemos un proceso de Poisson, por lo que la variable aleatoria x es el número de ranas encontradas en la realización del experimento durante ese determinado tiempo, y sigue una distribución de Poisson. Se dice que el número medio de ranas capturadas es de 4 ranas por hora, pero el experimento no se realiza durante 1 hora, sino durante 30 minutos. El número medio de ranas encontradas en media hora entonces es la mitad de 4, que serían 2. Recordamos la función de probabilidad de una variable que sigue una distribución de Poisson, con los datos ya recabados en este problema. P de x es igual a Euler a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial, donde lambda es el número medio de eventos en ese tiempo, 2 ranas cada media hora. X es el número de eventos totales que recoge la variable. Esta es la variable independiente. Y P de x es la probabilidad de que se encuentren x eventos en ese tiempo con esa media. Para resolver la pregunta planteada, ¿cuál es la probabilidad de encontrar menos de 3 ranas en esta media hora? Punto número 1, o encuentra ninguna rana. Punto número 2, o encuentra una. O punto número 3, encuentra 2. Sumaremos la probabilidad de estos 3 casos para saber la probabilidad que nos preguntan. La probabilidad de que x sea menor a 3 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Es decir, la probabilidad de que x sea menor a 3 es igual a e a la menos 2 por 2 a la 0 sobre 0 factorial más e a la menos 2 por 2 a la 1 sobre 1 factorial más e a la menos 2 por 2 a la 2 entre 2 factorial. Y esto, despejando, sería la probabilidad de que x sea menor a 3 es igual a 0.1353 más 0.2707 más 0.2707, los cuales nos da un total de 0.067 o un 67% de probabilidad. Hemos visto cómo la distribución de Poisson es capaz de calcular la probabilidad de que se produzca un evento durante un periodo determinado de tiempo o una región específica. Las aplicaciones de esta distribución se usan en todas las áreas de la vida, siendo especialmente útiles en el sector empresarial para poder hacer predicciones sobre el riesgo de las operaciones. Utilice la distribución de Poisson para describir el número de veces que un evento ocurre en un espacio finito de observación. Por ejemplo, una distribución de Poisson puede describir el número de defectos en el sistema mecánico de un avión o el número de llamadas a un centro de llamadas en una hora. La distribución de Poisson se utiliza con frecuencia en el control de calidad, los estudios de fiabilidad, supervivencia y los seguros. Bueno, esto ha sido todo por parte del equipo. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.